Este programa es sobre la escritura que se hace para la pantalla. Y para la pantalla, en la pantalla, se escribe con luz. Hágase pues. Comenzamos. ¿Es lo mismo escribir para la página que para la pantalla? Es difícil a veces, nos dice Tanya Huntington, convertir una novela en película. Aunque a veces, nos recuerda José Ramón Ruiz Sánchez, el resultado es extraordinario. En todo caso, hasta puede dialogar la poesía con la televisión, como nos confiesa Hernán Bravo Varela después de haber visto un capítulo de Mad Men. Hay quien escribe poesía y también escribe televisión. Es el caso de Alejandro Albarrán en Nuestra Instantánea. Hay quien escribe novelas y también escribe telenovelas. Ha sido el caso de Enrique Serna, nuestro entrevistado central. En nuestro texto gestual abrevamos del guión del Ángel Azul de Sternberg, pero sustituimos a Marlene Dietrich por Maya Zapata. En nuestra pieza final, Rogelio Sosa, artista sonoro, compone un nuevo paisaje auditivo para el gabinete del Dr. Caligari. Nuestro lector invitado, además, es Armando Casas, hombre de cine, de televisión, de pantallas y apantallantes. Estamos hoy en el letrero. Pero qué bestia eres. Es escribir para la pantalla, no sobre la pantalla. Es una novela muy cinematográfica. Siempre me ha chocado encontrar en la crítica literaria afirmaciones de esta índole. Es decir, que colocan la carreta por delante del asno de oro. El cine, aquel advenedizo en el banquete de las bellas artes, se basa en la narrativa y no viceversa. Y eso, además, solo en los mejores casos, porque los recursos de la novela superan a los del cine por default. No es que no me encante el séptimo arte, pero es simplemente un hecho que la imaginación de un escritor cataliza la de sus lectores, mientras que la imaginación de un cineasta canaliza la de sus espectadores. Entonces, ¿qué pasa cuando el cine se conjuga a partir de los libros? Señalando de paso que solo la ficción más chatarra, publicada en las ediciones más rústicas, es calcada de la pantalla. La primera dificultad consiste en tener que compartir los créditos. Cuando François Truffaut le comentó a Alfred Hitchcock que a muchos de sus admiradores les encantaría verlo emprender una versión para el cine de un clásico tipo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el maestro de lo lacónico respondió que jamás lo haría, precisamente porque Crimen y Castigo era el logro de otra persona. Por otro lado, Hitchcock indica que leyó el cuento de Daphne du Maurier que inspiró Los pájaros una sola vez, para olvidarlo en el momento en que comenzó su génesis fílmica. De hecho, podemos aseverar que los grandes clásicos hacen malas películas, mientras que un texto genial en términos de la trama, aunque resulte mediocre en cuanto a su ejecución, como los de Philip K. Dick, por ejemplo, puede lograr inspirar más de una obra maestra cinematográfica. Ahora bien, para cada regla hay una excepción. Se me ocurren de entrada las adaptaciones de Ian Forster, Henry James y Kazuo Ishiguro, realizadas por la casa de producción independiente Merchant Ivory, por ejemplo, las cuales no demeritan sus fuentes literarias. ¿O será que las novelas en que se basaron son muy cinematográficas? ¡Silencio! ¡Estamos grabando! ¿Todos a sus posiciones?
Programa letrero, secuencia 5, toma 3, acción. Vamos a la pieza final con Rogelio Sosa. Soy Rogelio Sosa, me dedico a trabajar con música y sonido y hago la distinción porque no todo mi trabajo se basa puramente en trabajar con instrumentos musicales o componer música, sino que también me gusta trabajar con el sonido como materia expresiva. Y esto básicamente pues desemboca o se concretiza ya sea en instalaciones, en algún museo, en alguna acción tipo performance. Esto se puede presentar en contextos pues muy sui generis, no siempre tiene que ser una sala de conciertos, muchas veces lo es, pero también de repente puede ser algún lugar abandonado, ¿no? Puede ser el espacio público también, donde estamos situados las personas que hacemos este tipo de trabajo, pues es justamente en estas líneas muy poco dibujadas, estas fronteras que casi se desvanecen entre el arte, la música y todas las manifestaciones que también a veces involucran las artes electrónicas. El programa Letrero me invitó a hacer una interpretación sonora y musical de un texto de Robert Baine, que es El gabinete del Dr. Caligari. Hay un par de radionovelas del Dr. Caligari, hay cómics, entonces hay toda una cultura en torno a estas imágenes medio de horror, medio de ciencia ficción, horror, que me parecen interesantes y justo es lo que vamos a hacer, ¿no? Hacer un ambiente oscuro que remita a todos estos, a esta parafernalia desde monstruosa hasta cierto punto. ¿A ti te gustan las mujeres? A mí me gustan los hombres. Es perfectamente normal y no me impide ser tan decente y patriota como tú. Sí, tú no eres revolucionario. Porque ustedes no me dejan. Programa letrero, secuencia 9, toma 3, acción. Vamos a la entrevista con Enrique Serna. ¡Corte! ¡Se queda! ¡Secut! Se los dije a todos estos mexicanos que no confían en mi talento. Desde que me vine de Alemania se los dije. Voy a destronar a todos en la próxima entrega de la Riel. ¡A todos! Enrique, cuando tú decidiste, querías escribir, que esa era, digamos, tu vocación profesional, ¿qué querías escribir? ¿Cuentos, novelas, para la tele? Bueno, yo empecé a escribir cuando tenía 16 años. Y en esa época lo que más me gustaba era la literatura fantástica. Y entonces empecé escribiendo cuentos fantásticos. Mis autores de cabecera de ese tiempo eran Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Lovecraft. Me inicié con un cuento que escribí en circunstancias bastante curiosas porque lo escribí durante una tediosa clase de literatura que daba una maestra que se dedicaba a dictar fichas de autores. Mientras ella dictaba, tú escribías el Y cuento. para escapar del aburrimiento, porque ese apunte se lo podía pedir a cualquier compañero, yo me puse a escribir un cuentito que ocurría dentro de una cajetilla de cerillos. Los personajes eran los cerillos, se llamaba La Bóveda. Y después mi madre me lo pasó en limpio, porque mi madre fue fundamental para mi vocación de escritor. Ella era la que me suministraba las lecturas desde que era niño. Era una lectora omnívora que leía lo mismo, los bestsellers del momento, que los clásicos de la literatura universal, sin pretensiones intelectuales de ninguna clase. Entonces ella me pasó en limpio ese cuento, lo mandé a un concursito semanal permanente de cuento corto que había en el periódico El Nacional y me lo publicaron. Yo la verdad no entiendo por qué, porque era pésimo. A mí me dio una gran emoción. Además, cuando vi mi cuento ahí en los kioscos de periódicos, tuve la sensación absurda de que todo México me estaba leyendo, ¿no? A partir de ahí empezó un largo peregrinaje como de 10 años, que fue lo que me llevó a escribir cuentos legibles. Es muy reconocido como cuentista, además, y eres muy buen cuentista. ¿Por qué decidiste saltar a la novela? Bueno, decía Faulkner que el que fracasa como poeta se vuelve cuentista y el que fracasa como cuentista se vuelve novelista, ¿no? Tú no fracasaste como cuentista. No, pero escribí 2 novelas antes de escribir mi primer libro de cuentos. Y entonces ya creo que tenía más oficio narrativo y ya me salieron mejores cosas, ¿no?
¿Y cómo aparecieron las telenovelas en tu horizonte? Bueno, las telenovelas fueron un tiempo un modus vivendi, ¿no? ¿Solo un modus vivendi? Pues no solamente un modus vivendi, también aprendí bastante ¿Qué sobre aprendiste? armar una trama, ¿no? Los trucos del suspenso, a trazar el perfil de un personaje, ¿no? Tuve la fortuna de trabajar con un dramaturgo muy talentoso que fue Carlos Olmos, y él me enseñó mucho, ¿no? Era muy brillante, muy divertido, ¿no? Tenía un gran sentido del humor, que creo que mostraba también en las telenovelas que hizo. Hay un humor subterráneo, por ejemplo en Cuna de Lobos. Sí, por ¿no? supuesto. Y pues fue también una escuela hasta cierto punto, ¿no? Pero claro, nadie escribe telenovelas por necesidad expresiva, ¿no? ¿Es No- posible no hay- expresar cosas personales, cosas que uno quiere decir en una telenovela, o es imposible filtrar eso ahí? Creo que ya está ocurriendo, pero no en las telenovelas latinoamericanas, sino en las series, por ejemplo, de la HBO, ¿no? En donde En Los Soprano o en Los- Mad Men o así. sí, los escritores están ya adquiriendo un gran poder por encima de los productores. Y entonces ahí sí están ya logrando, por ejemplo, en Los Soprano, ¿no? Te fijaste, era una serie que no tenía un género, un cartabón genérico de melodrama, de comedia o de nada. Realmente era una serie que oscilaba entre muy diferentes géneros, ¿no? Que ni siquiera dejaba finales, golpes dramáticos de suspenso al final de los capítulos, sino que eran finales anticlimáticos. Y sin embargo son series que han tenido éxito, probablemente porque van a un público de cable, ¿no? Pero yo realmente creo que es una desgracia que se haya hecho esta división entre televisión por cable y televisión abierta, ¿no? Porque a mí lo que me parece más interesante de ese medio es poder llegar al público masivo con productos de mejor calidad y que le aporten un enriquecimiento, un entretenimiento enriquecedor a la gente, ¿no? ¿Te gustaba escribir televisión? No me refiero a lo que escribías, que diga, anticipo que no, pero el proceso de escribir televisión, el reto, digamos, de dominar ese lenguaje, ¿te gustaba? Pues bien, realmente yo no escribí libretos nunca, porque yo solamente colaboraba en los argumentos con Carlos. Él era el que escribía los libretos, y cuando yo iba a escribir una telenovela sobre Santana. Se canceló ese proyecto y entonces ya como había un gran archivo de la investigación que se había hecho en la editorial Clio, pues yo lo pedí prestado y con eso armé mi novela en gran parte, ¿no? ¿Fueron dos procesos distintos? ¿Tuviste que hacer dos cosas distintas con esas investigaciones? Sí, muy diferentes. Porque nuestra telenovela, al igual que las otras telenovelas históricas que hicieron en los 60s y en los 70s, Miguel Sabido y Eduardo Lizalde, partían de una fórmula que era la de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. O sea, tomar a unos personajes de ficción, hacer una historia de amor, intercalarlos con los personajes históricos, ¿no? Y más o menos por allí va la telenovela. En cambio, mi novela, yo ya prescindí de esos personajes de ficción y ya me centré en la personalidad de Santana para hacer una novela biográfica. Y tu novela es muy cruel y muy socarrona y muy divertida, cosa que imagino que no hubieras podido hacer en la televisión. No lo sé, pero esto obviamente me dio muchas más libertades. En Fruta Verde se ve que tienes un genuino interés y conocimiento del teatro. ¿Por qué nunca decidiste escribir teatro o cine? Si tenías, digamos, esos coqueteos juveniles con la escritura dramática, si luego la ejerciste de alguna manera en la televisión, ¿por qué nunca decidiste escribir teatro o cine? No he escrito teatro porque me aterra las complicaciones de conseguir un productor, lidiar con el director, pelearme con él para que no altere mi texto. ¿Has escrito ¿Quiénes van sin a ser publicarlo? Los actores, los teatros? No, nunca lo he escrito. Vi sufrir mucho a Carlos por eso, ¿no? Y entonces eso me ha alejado un poco, a pesar de que lo disfruto mucho como espectador, ¿no? Y como lector. Y el cine no he tenido la oportunidad, me gustaría. He escrito un par de guiones, una adaptación de una novela mía, Uno soñaba que era rey, y una adaptación del Primo Basilio, de esa de Queiroz, que me encargó don Alfredo Ripstein poco antes de morir, que desgraciadamente tampoco se ha filmado. Una adaptación a la realidad mexicana contemporánea de esa novela que ocurre en el siglo XIX en Lisboa, ¿no? Me gusta mucho, siempre he pensado en imágenes, creo que esto se refleja bastante en mis novelas, la influencia del lenguaje cinematográfico, pero no he tenido la oportunidad de escribir cine. Al momento de sentarte a escribir esos guiones, ¿tuviste que, digamos, repensar tu escritura, que repensar las herramientas con las que escribías? ¿Escribir en imágenes es otra cosa? Obviamente no se puede entrar en el alma de los personajes, ¿no? Lo cual es una limitación muy importante. Por eso creo yo que
esta idea de que el cine va a acabar desplazando a la novela es falsa, ¿no? Porque finalmente son medios de expresión muy diferentes, ¿no? Lo que para mí es el alma de la novela y del cuento es entrar de golpe en la vida interior de un personaje, ¿no? Cosa que el cine puede lograr, pero muy indirectamente, oblicuamente, ¿no? A través de las imágenes. Realmente, digamos que no llegas a tener un conocimiento del personaje tan profundo como el que te da la novela, ¿no? ¿La literatura es superior al cine o a la televisión? No creo que sea superior, ¿no? Yo diría que es diferente, ¿no? Yo creo que son lenguajes distintos, ¿no? Y disfruto mucho ambos, ¿no? ¿Me puedes decir en qué parte del guión indica que ahora va tu reportaje? A mí me dijo la productora, así que hable con ella, Hernán. ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! Cuando François Truffaut le pregunta si no lo tienta filmar Crimen y Castigo, Alfred Hitchcock le responde que no, que para el cine se necesitan novelas de segunda, como las que publicaba la serie Alfred Hitchcock, que él desde luego solo leía de vez en cuando. Por supuesto, cada cierto tiempo, un director desatiende el dictum del maestro. Compra los derechos del amor en los tiempos del cólera, por decir algo, y así le va. Tiene mejor fortuna la adaptación de una obra menor, como La muerte en Venecia, que lo que pasaría con el intento desmedido de hacer una película de la montaña mágica. Para explicar estos fracasos, hay que recordar que el límite de los 90 a 120 minutos habituales del largometraje funciona muy bien para convertir en materias visuales precisamente unas 90 o 120 cuartillas de ficción, pero no 600. Y hay que recordar también que después de 2 horas uno empieza a sufrir en el asiento, así que la respuesta no es una versión de Ana Karenina que dure 11 horas. Por eso, la heredera natural del folletón del siglo XIX es la telenovela, a pesar del maravilloso logro melodramático que es Los misterios de Lisboa de Raúl Ruiz. Pero me parece mucho más interesante explorar la relación de los avances tecnológicos y los medios de representación artística. Cuando aparece el daguerrotipo y las formas iniciales de la fotografía, muchos de los usuarios de las cámaras primitivas eran pintores. Esta posibilidad de reproducción mecánica creó cambios de la pintura. Por ejemplo, aparecieron por primera vez en los cuadros figuras cortadas semejantes a las de las fotografías. Por supuesto, el avance de los materiales permitió impresiones más rápidas y más perfectas, lo que llevó a la pintura hacia la abstracción, o al menos en parte. Algo semejante sucedió entre el cine y la ficción. Hay una coincidencia interesante entre la creciente capacidad técnica y artística del cine y el riesgo creciente en las novelas que surgen al final de la vanguardia. Por decirlo en pocas palabras, la mejor ficción del siglo XX se escribió huyendo de las capacidades narrativas del cine, o bien en sus límites, en la zona donde solo el lenguaje escrito puede llegar. ¿Acaso, solo después del siglo del cine, como lo llamó Alain Badiou, alguien puede exigir un lugar para la fenomenología del espíritu en la historia de la novela del siglo XIX? Y no cualquier iluso, sino el gran crítico George Steiner. Solo queda recordar que Michael Winterbottom ha logrado filmar el Tristram Shandy, acaso el libro imposible de llevar a la pantalla por definición, lo que muestra que a su vez el cine ha aceptado la apuesta planteada por la literatura menos filmable. Básicamente, la idea de que estoy trabajando es, el título es Cesare, que es esta especie de, pues no se entiende muy bien si es un zombie o si se trata de un sonámbulo que es controlado por el doctor Caligari. Entonces la parte que me interesa justamente pues es tratar como de recrear de alguna otra forma el universo mental o todo lo que pasa, digamos, dentro de este sonámbulo o este autómata viviente.
En ese sentido, pues básicamente lo que estoy tratando es de encontrar una mezcla de sonidos de este tipo. Son sonidos que tienen, pues de alguna otra forma, una cierta profundidad en la que me imaginaba pues el universo interno de este ser que vive en las tinieblas. Hay muchos tipos de efectos que se pueden lograr. Tengo este tipo de efecto, por ejemplo. Tengo algún otro efecto que puede también darle un tipo de color distinto. Aquí, por ejemplo, simplemente decir cesare. Y pues bueno, todo este universo oscuro, ¿no?, que tiene. Y para lograrlo, pues justamente hago uso de este tipo de procesos con los que yo trabajo, en donde mi voz puede llegar a tener pues cualidades que van mucho más allá de lo vocal, sino que tienen de alguna otra forma pues esta oscuridad. Por ejemplo, en esta escena, simplemente yo me imagino algo así de... Y esa es la parte es la parte que estoy explorando, digamos, en todo esto. Albarrán. ¿Instantánea? Es lo que dice el guión. Y con Alejandro Albarrán. Instante. Albarrán. Esculpir en el tiempo. Alejandro Albarrán. El instante. Albarrán. Hola, soy Alejandro Albarrán y escribo poesía. Estudié música, quería hacer canciones, y después quería hacer letras que no dependían de la música y que fueran igual de efectivas que una pieza musical. Empecé a escribir pues muy chavo, porque había una biblioteca muy grande en casa de mi madre, que era de mi abuelo, y nadie en esa casa leía, entonces era como un acto de rebeldía, era leer los libros que había ahí. Todo el arte tiene algo de autobiográfico, ¿no? En el sentido que se hace en un rango de tiempo y que lo estás haciendo tú y que estás haciéndolo desde tu punto de vista, pues tiene un poco, siempre está tocado por ahí, ¿no? Por más que uno se quiera desprender. A mí me interesaría que se pudiera uno desprender totalmente y que todo lo demás interviniera para hacer una pieza, ¿no? En algunos casos he intentado que las máquinas intervengan por mí, por ejemplo, ¿no? El Google Translate, ¿no? O a veces ni siquiera escribir, sino solo borrar y generar un discurso a partir de un discurso que ya estaba hecho, y en el mejor de los casos un discurso que critique el discurso que era en un inicio. Tratar de hacer que intervengan otros factores que no sea yo, que incluso sean más azarosos, ¿no? A ver qué resulta de traducir y retraducir del Google Translate un texto, ¿no? Y el resultado, eso me interesa ver cómo incide las demás cosas en una pieza, más que lo que tenga yo que decir. Bueno, me interesa lo que tengo que decir, por eso escribo, pero me interesa también ver las reacciones, es más como experimento, ¿no? Como poner algo ahí y ver cómo las cosas lo afectan, ¿no? Yo atiendo más a otro canon que tal vez sea de escritores como Gertrude Stein o personas que experimentaban más con el lenguaje, y de alguna forma eso es escribir en contra de lo que se escribe aquí en México. Creo que un poema está hecho es un buen lugar para discutir ideas, más que para
para vivir como en la abstracción o en las palabras abstractas o en el amor abstracto, ¿no? Prefiero más una poesía que me cuestione a mí sobre lo que siento y lo que pienso, que una poesía que avale lo que siento y lo que pienso. Creo que la poesía que avala el sentimiento cumple la misma función que una telenovela que no hace que cuestione, que no cuestiona al televidente, ¿no? Mi siglo secreto al que me gusta asomarme se llama Sor Juana Inés de la Cruz, mi siglo secreto. Se me hace sorprendente lo que hace ella con el lenguaje, ¿no? Y me asomo mucho a ella o a San Juan de la Cruz porque se me hace que estaban locos, ¿no? El ruido a mí de la ciudad, el ruido visual, no solo el ruido visual, todo lo que hay, intento que se note ahí en mis poemas. Cada que escribo un poema me emociono mucho y lo mando a muchas personas. Y ahora viene el momento cúspide de esta grabación. Das Clímax. Ese plano secuencia de 4 minutos y medio. No. No te equivoques. Mi cameo. 2. Siempre que un poema aparece en una película o serie de televisión, me pregunto a quién se le habrá ocurrido tan riesgosa idea. Si a un director rebelde, a un guionista memorioso o a un actor tan necio como inspirado. El tiempo, que según Oscar Wilde es una pérdida de dinero, resulta doblemente apremiante en el cine y la televisión, y en ambos la gratuidad de la poesía reluce entre productores y patrocinadores que exigen, con razón, una rentable eficacia narrativa. Así, Peter Parker lee Hiawatha, poema épico de Henry Wadsworth Longfellow, mientras espera que su disfraz de Spider-Man salga de la lavadora. Partes de Los hombres huecos, el estremecedor poema de T.S. Eliot, figuran tanto en una serie cómica, la estilizada Frasier, como en una película de guerra, la brutal Apocalipsis Ahora. En Hannah y sus hermanas, de Woody Allen, un médico enamorado de su cuñada, le obsequia a esta una compilación de E.E. Cummings. En la 6ª temporada de Los Soprano, A.J., hijo menor del capo Tony Soprano, sobrelleva la edad de la punzada leyendo La Segunda Avenida, poema alegórico de W.B. Yeats. El argentino Eliseo Subiela rinde en El lado oscuro del corazón un indigesto homenaje a Oliverio Girondo, Juan Gelman y Mario Benedetti. Y Ubaldo, o poeta, como lo apodan sus amigos de cantina, recita a Amado Nervo en El Callejón de los Milagros, del mexicano Jorge Fons, antes de colocar sus fichas de dominó en la mesa. Sin embargo, pocas veces un poema había sido tan protagónico como en la 2ª temporada de Mad Men, la afamada serie de Matthew Weiner sobre una agencia neoyorquina de publicidad a principios de los años 60. En plena crisis personal, el publicista Don Draper, interpretado por John Hamm, lee estas estrofas del poema Mayakovsky de Frank O'Hara. Ahora, tranquilamente, espero que el drama de mi personalidad luzca de nuevo hermoso, interesante y además moderno. El campo es gris y también café y blanco por sus árboles, las nieves y los cielos de la risa, siempre en disminución, no tan graciosos, no solo más oscuros, no solamente grises. Tal vez sea este el día más helado del año. ¿Qué pensará él de eso? Quiero decir yo mismo. Si lo pienso, quizá pueda ser yo de nueva cuenta. Quizá la poesía vuelva a ser ella misma, es decir, palabras en boca de la tribu, si sus dramas aparecen con mayor frecuencia en la pantalla. Solo entonces podrá estar lista para su primer plano. Señor DeMille. Después del corte regresamos con nuestro texto gestual.
Te hace falta pasión, carácter, enjundia. Pero, ¿cuál es mi motivación, Hernán? ¿Cómo que cuál va a ser tu cheque? Ahora vamos a la entrevista con Enrique Serna. Corte. Gertrudis, a ver si me puedes conseguir a un conductor un poquito más profesional, ¿no? No Diego Rabasa ni Julio Patán, por favor, ¿eh? No diría que eres un humorista, no creo que lo seas, pero creo que el humor es un recurso recurrente en tu narrativa. ¿Para qué te sirve el humor? ¿Se te impone o es una herramienta para algo? Yo nunca he tratado de ser chistoso a la fuerza, porque yo creo que el humor tiene que brotar espontáneamente. Yo compadezco mucho a los libretistas de programas cómicos, ¿no? Y creo que se parecen en más de un sentido a los actores de películas porno, ¿no? Unos tienen que forzar las ganas de hacer el amor y los otros forzar las ganas de hacer el humor. Entonces, cuando me propusieron alguna vez que escribiera programas cómicos, lo rechacé, porque para mí esa obligación de ser gracioso hubiera sido intimidatoria, ¿no? Pero además, tu humor creo que deriva en cierta medida de una cierta misantropía, ¿no, Enrique? Es decir, eres bastante cruel con tus personajes. No diría que eres sádico con ellos, es decir, parecen resultarte entrañables, pero sí tienes una cierta distancia irónica con la mayoría de tus personajes, ¿no? Sí, es verdad, aunque creo que trato de mezclar esa misantropía con empatía con los personajes, ¿no? O sea, haciendo una especie de sátira sentimental, ¿no? Donde hay compenetración emotiva y al mismo tiempo una visión crítica de la conducta, ¿no? ¿La haces de ti mismo en la vida cotidiana? ¿Tienes esa facultad de verte en tercera persona? Sí, como todos los neuróticos, yo tengo esa división, ¿no? De separación de
de las personalidades, ¿no? Un vigilante que está juzgándote, ¿no? Y mientras que tu yo está actuando con más libertad, ¿no? ¿Y qué opina el vigilante de Enrique Serna como escritor primero? Yo creo que es necesario que todos los escritores tengamos siempre una especie de juez, ¿no? Que nos está autocriticando, ¿no? Y tal vez lo más difícil de la literatura es que uno llegue a desarrollar en el texto la imagen ideal de una historia que se forjó en la imaginación, ¿no? Curiosamente Eso lo que es básicamente sucede... imposible, de hecho, ¿no? Bueno, pero hay que tratar de llegar a la mayor aproximación posible, ¿no? De modo que el proceso de escritura es un proceso de afinación de las herramientas intelectuales, que es lo que te lleva a afinar además también las ideas, ¿no? Pero a ti no te faltan palabras para decir lo que quieres decir. Lucho para tener las palabras, ¿no? Para tener lo que los franceses llamaban le mot juste, ¿no? Que creo que es la mayor dificultad de la expresión literaria, ¿no? ¿Cómo va esa lucha hasta ahora? Creo que he depurado bastante mi estilo, ¿no? He ido cambiando en novelas anteriores mías, como Uno soñaba que era rey, que es mi segunda novela. Creo que trataba de evidenciar mucho la voluntad de estilo, ¿no? Había muchos experimentos en esa novela, hay un capítulo entero que es como un guión de cine, en otros la acción transcurre en reversa, y creo que ese tipo de cosas hacen que el escritor aparezca en el texto, ¿no? Hacen notoria la mano del escritor. Y en mi obra posterior he ido evolucionando exactamente hacia el lado contrario, ¿no? A tratar de que el escritor desaparezca, ¿no? Y que parezca que la novela se escribe sola, ¿no? Más bien dentro de la corriente de realismo objetivo que inició Flaubert. ¿Tú escribes para contar cosas? Sí, claro. En la narrativa sí, ¿no? La fabulación es la materia prima, ¿no? Y realmente creo que eso nunca va a morir, ¿no? A pesar de que en todo el siglo XX haya sido muy combatida por algunos ensayistas y teóricos como Ortega y Gasset, Susan Sontag, que han predicho muchas veces erróneamente la muerte de la novela. En los años 70 la novela del lenguaje, ¿no? Fue novelas tremendamente sobrecargadas de retórica, ¿no? Porque finalmente cuando el lenguaje se convierte en personaje, digamos que el narrador entonces tendría que hacer algo parecido a la poesía, ¿no? ¿Te ha servido el lenguaje para contar lo que has querido contar hasta ahora? Sí, desde luego. Yo no creo que sea necesario recurrir a neologismos, ¿no? O al hermetismo para lo que yo quiero contar, ¿no? Yo aspiro más bien a la transparencia, ¿no? Pero creo que la transparencia no renuncia tampoco a utilizar ciertos recursos del lenguaje poético, ¿no? Yo no soy poeta, ni soy dramaturgo, pero todos los géneros están mezclados, ¿no? En la narrativa hay elementos del lenguaje poético, hay elementos del drama, y lo mismo en la poesía y en el drama, ¿no? De modo que la poca poesía que he podido escribir está en mis cuentos y en mis novelas. ¡Joserra! 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 ¿Se puede saber dónde diablos estás? Desde hace una hora que tendrías que haber estado en el set. ¿Qué? ¿Eres muy poco profesional o eres demasiado para que su señoría esté trabajando como todos los demás? Hay un punto, Hernán, que no entiendo. No ¿Cuál? entiendo la pieza final de Rogelio Sosa. Pues quítate los lentes y vela con tus propios ojos. Trabajé una base hecha con guitarra procesada que de alguna otra forma me remite también a este universo de feria que está presente en toda esta narrativa. La guitarra pues suena realmente a un órgano, utilicé distintos pedales para poder generar este sonido de tipo órgano, pero que mantiene una cuestión tétrica. Y pues bueno, aquí ya lo tengo editado, el sonido es este.
Y realmente lo que tomé como decisión hacer pues es dejarla abajo y arriba hacer una improvisación en torno a simplemente la palabra que el doctor Caligari le dice a Cesare. Maurizio, el meserito de poco pelo, lleva a la mesa del maestro, quien consulta mientras tanto el menú, media botella de agua mineral y un jarro de vino de la casa. Entradas, carpaccio de lubina. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Le traigo el arroz a la mantequilla de siempre. Déjame al menos el placer de cultivar la fantasía. Trucha ahumada, vol au vent, sin té, bravo, rollitos de bresaola a los 4 quesos. Bah, ni modo. Arroz a la mantequilla. Mi nombre es Armando Casas y soy cineasta. El libro del que les voy a hablar como libro, es el teatro completo de Ibsen. Me voy a enfocar en una obra que me parece muy notable, que se llama Un enemigo del pueblo. Habla el doctor Stockman. El enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es la maldita mayoría compacta. El mal está en esa mayoría compacta, en esa masa amorfa. He dicho, uno de los que sigo considerando como hitos y paradigma de lo que es la condición humana referente a su entorno social es este dramaturgo que es Henrik Ibsen. Es una obra que no puede caducar, que es muy vigente, es sorprendentemente vigente, porque pues gira alrededor de la idea de lo que significa pues una democracia. Por supuesto que son obras conmovedoras. Ibsen es el maestro de algo que no lo he oído a ningún estudio crítico, pero yo afirmo, de la ambigüedad moral. Es decir, son obras que tienen problemas éticos difíciles de dilucidar. Hay gran alboroto, la multitud patea, silba, algunos ancianos parecen aprobar de un modo furtivo. Pasado un largo rato de escándalo, se restablece la calma. Habla Aslaksen. La presidencia exige que el orador retire lo que ha dicho porque de fijo ha ido más allá de lo que quería. El doctor Stockman dice: me niego terminantemente, señor Aslaksen. ¿Acaso no es la mayoría de esta sociedad la que se roba mi derecho y pretende arrebatarme la libertad de decir la verdad? Lo que trasciende de estas obras es que nuestras sociedades no han cambiado en sus relaciones de poder, en sus relaciones con la justicia, en sus relaciones con la libertad. Siguen siendo las mismas. Hofstad: la mayoría siempre tiene razón. Billing: sí, la mayoría siempre tiene razón. El doctor Stockman contesta: no, la mayoría no tiene nunca la razón. Esa es la mayor mentira social que se ha dicho. Todo ciudadano libre debe protestar contra ella. ¿Quiénes suponen la mayoría en el sufragio? ¿Los estúpidos o los inteligentes? Espero que ustedes me concedan que los estúpidos están en todas partes, formando una mayoría aplastante. Y creo que eso no es motivo suficiente para que manden los estúpidos sobre los demás. Evidentemente, a esas alturas de mi vida, Ibsen es uno de los autores que más me dicen de lo que estoy viviendo. La mayoría tiene la fuerza, sí, pero no tiene la razón. Toda la vida me seguirá hablando de mí mismo, como todos los grandes libros. Es un autor que solo habla de mí mismo. ¿Qué pasó? Nada, pues no me dieron el papel de Stroheim. ¿Ni el de Leni Riefenstahl? Qué chistosito por la gorra, ¿verdad? No en realidad, pero ya saliendo de la audición, que la verdad me fue muy mal, pues me puse a leer un poquito. ¿A Ethan Coen, al director de cine? Sí. De pronto le da, además de dirigir junto con su hermano Joel,
películas extraordinarias, como todas las que hemos visto, Fargo, en fin, las que ustedes gusten y manden. Ethan Coen es un poeta muy singular y más bien parecido o de la estirpe de un Tim Burton, en el sentido de que a los dos les interesa mucho la poesía como un vehículo para hacer lo que los anglosajones llaman limericks, ¿no? Estas rimas juguetonas, llenas de mala leche, de desenfado, donde Ethan Coen pone un particular precio a la antipoesía y a la manera de atacar desde el tono cancioneril a la poesía con P mayúscula. Cosa que también debo de reconocer, lo hace en sus películas magistralmente. Hay un vaso comunicante entre el libro y su cine. Sin duda. Además, desde el propio título, que en una traducción un poco burda sería el borracho pasa primero, como se dice el conductor en estado de ebriedad tiene derecho de paso. Así que absolutamente recomendable este y sus varios otros libros de poemas y de cuentos. ¿Y tú? ¿Qué Mira, estás leyendo? curiosamente, Diego Oscar Hahn, el poeta chileno. Exactamente, ¿no? Ganador del premio Pablo Neruda de poesía iberoamericana. Y en la primera oscuridad, lo que hace es muy particular. Escribe un poemario cuyos materiales son los materiales del cine. El fin del mundo, el inicio del mundo, los fantasmas, la casa encantada, la soledad absoluta cuando un solo personaje sobrevive al apocalipsis y recorre la ciudad. Una serie de materiales que me recuerdan más bien programas de televisión, cine popular y demás, y que convierte en altísima poesía, sin dejar de tener cierta coloquialidad, sin dejar de guiñar una vez más al cine. Entonces tenemos poesía para el cine. Ay, pues tenemos poesía para el cine, pero no tenemos mucho destino como para la pantalla, ¿no? Bueno, pero mira, hay una cosa buena. ¿Qué? Al final entendí la pieza de Rogelio Sosa. Ay, no. A ver. Mira. ¿Mierda? Bien, pues este es el trabajo final que realicé en torno al gabinete del doctor Caligari. Pues bueno, aquí justo con algunas escenas de fondo de la película que pues inmediatamente pues, nos recuerdan a este cine expresionista, pues elaboré, digamos, este fondo muy tétrico, continuo, repetitivo, minimal, y sobre todo con esta idea que es la que yo conservo, que es qué podría escuchar un sonámbulo, qué podría escuchar alguien que no está en dominio de sí y que está siendo controlado por alguien más.
Para la pantalla, cierto, se escribe con luz. Pero un señor que algo sabía de pantallas y que alguna influencia tiene sobre este programa, que se llamaba Alfred Hitchcock, decía que la mejor forma de hacerlo es con tijeras. No hay mejor herramienta para dejar una narrativa fílmica o literaria libre de excesos. Así que esto fue el letrero. Córtalas.